Bueno, pues está con nosotros Ricardo Zamora. Vamos a platicar sobre un estudio que hizo Google sobre el uso de realidad virtual para crear contenidos periodísticos, para reportear y para contar historias con una perspectiva diferente y sobre todo utilizando una tecnología que al periodista le puede dar muchísimas herramientas para que... ¿Cómo estás, Ricardo? Para que la audiencia pues realmente se sensibilice de ciertos contenidos y de ciertos... Ana, han pasado mucho en cuanto a la revolución que tiene ahora el periodismo cuando llegaron todas las herramientas digitales. La verdad es que ha habido muchos intentos desde generar apps para atender la necesidad de dispositivos móviles o diferentes pantallas, hasta entender todas estas nuevas plataformas que poco a poco han llegado, pero que no existe nada de literatura. Es decir, seguimos todavía en la época de la punta del iceberg, donde estamos recorriendo, experimentando para ver cuáles son los límites y demás. Entonces, con ese ánimo, hay un equipo dentro de Google que se dedica a atender todas las necesidades de los periodistas y ayudarlos a adoptar estas tecnologías que se llaman Newslab. Y ellos hace 6 meses empezaron a realizar un estudio cualitativo de cuál era el impacto de la realidad virtual para el periodismo. Y encontraron muchas diferencias. De hecho, si alguien está interesado en conocer todo este paper, que es el término con el cual se le conoce a la documentación que avala estas investigaciones, se encuentra en la página de Newslab de Google, lo pueden buscar. Se la mandamos ahorita a través de nuestros perfiles. A través de los perfiles sociales, ¿no? Pero lo interesante son estas tres conclusiones. La primera es que la realidad virtual, a diferencia de las plataformas anteriores, propone una experiencia muy participativa, ¿no? La realidad virtual es por esto particularmente eficaz cuando se trata de llevar a las personas a una experiencia emotiva. Tradicionalmente estamos muy acostumbrados... ¿no? Empatía y hay una cuestión en la construcción de las formas narrativas. Es decir, en los medios tradicionales estamos acostumbrados a que hay inicio, desarrollo y conclusión. Aquí no es necesario eso, pero lo que sí ayuda mucho la realidad virtual es, por ejemplo, cuando estás en la final de un equipo que nunca había llegado, ahí estamos ¿no? viendo, ¿no? El equipo de béisbol, los Cachorros de Chicago ganaron por primera vez la posibilidad, mundial. Tal vez no hace mucho sentido hacer todo un desarrollo de la historia de cómo llegaron a la Serie Mundial, pero tal vez un clip de 30 segundos, 20 segundos o 10 segundos que se encuentre grabado en medio de la manifestación de júbilo de los aficionados a este equipo de béisbol, puede transmitirte algo distinto que ninguna otra plataforma puede darte, porque estás llevando a las audiencias al centro de donde está ocurriendo la acción. Entonces, lo primero es diferente en su planteamiento narrativo, pero hay que apelar mucho al sentimiento. Y hay que también, en el tercer punto, vemos una referencia a esto. Vemos, por ejemplo, ahí, y creo que ya habías tú hablado sobre esta pieza de refugiados, ¿no? Un campo de refugiados. E incluso Alejandro González Iñárritu, el director mexicano, hace poco utilizó una plataforma de realidad virtual para hablar de migración, por ejemplo. Para ¿no? hacer el recorrido un poco de... Exacto, para hacer vivir a las audiencias algo que tal vez no habían experimentado. Y esto es muy interesante porque también lo que te permite la realidad virtual es ofrecerte otro punto de vista. Te pone los ojos en otra perspectiva, es decir, estás viendo con los ojos de otro. Y eso es muy interesante. Tal vez sea un punto de vista con el que estás muy de acuerdo o que desconoces o que realmente no te interesaba conocer o no pensabas que pudieras tener una reflexión con respecto a. Es decir, esta es una particularidad que tienen las plataformas de realidad virtual para que en el momento en el que un usuario se pone un visor con estas dos lentes que simulan una tercera dimensión, es una experiencia tan rica, tan inmersiva, que te puede permitir transmitir un punto de vista no tan tal vez común para las audiencias. Y que si vemos cómo ha sido, por ejemplo, el desarrollo del consumo de noticias a través de video, que digo, hace probablemente 10 años nadie apostaba a que el video iba a ser una de las principales fuentes para nutrir a las audiencias, pues hoy ya nadie lo discute. Y seguramente la realidad virtual va a ser lo mismo. Hoy probablemente todo el mundo diga, bueno, pues es que yo no tengo los lentes, es que quién sabe. En 10 años esto va a ser una locura, ¿no? Es una verdadera revolución. Y se están experimentando con plataformas, no sé. Tal vez en muy poco tiempo seguro, porque el costo se está abaratando y se está apostando también por experiencias de inmersión que no necesariamente requieren un visor. ¿No?
sino tal vez desde el móvil la puedes ver y puedes Claro. tener esta experiencia inmersiva. Ahora, los periodistas tradicionalmente han tenido un planteamiento ético cuando se trata de diferentes asuntos. Hay imágenes que deciden no publicar, tal vez por su alto contenido y llenen el campo con lo que ustedes gusten, en un periódico o en una cobertura televisiva. No hace mucho sentido porque son imágenes muy impactantes. Hay que tener las mismas consideraciones en la realidad virtual, pero tomar en cuenta que las audiencias son más vulnerables. ¿Por qué? Porque tal vez tradicionalmente, y es un término de inglés que utilizamos mucho, muy vinculado al entretenimiento o a las cuestiones narrativas, que es storytelling. Hay que entender que esto es story living, es decir, la persona vive lo que está ocurriendo y hay que tener muchas consideraciones para O sea, no solamente le cuentas la historia al aficionado, sino lo haces vivir la historia, ¿no? Exacto. Perdón, al usuario. Al digamos, usuario o a las audiencias, ¿no? Entonces, son estas tres consideraciones que principalmente se destacan en este estudio. Repito, están disponibles para cualquier interesado en el sitio de Newsday. Ahora, no es lo único que pasó en cuanto a noticias la semana pasada. A Google Noticias, que para las personas que de repente estén navegando y conocen al buscador, hay un apartado de noticias. Es interesante su historia. En el 2011, después del atentado terrorista contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos, cuando las personas buscaban World Trade Center Nueva York, pues encontraban la información comercial del sitio, más no contenido informativo de utilidad. Y ahí es donde en el 2011 empezó todo este proyecto a generar lo que hoy conocemos como Google Noticias, y que curiosamente la semana pasada se lanzó una actualización a su diseño en 6 años, el primero en 6 años, ¿no? Y la apuesta es encontrar más contenidos, más perspectivas y que el usuario o las audiencias tengan más control con respecto a lo que están recibiendo. El diseño es mucho más limpio, entonces encontrarás de entrada muchos más contenidos. Esa sería una de las primeras características, ¿no? La segunda es que encuentras más puntos de vista y también tienes mayor contexto de lo que se te está presentando. Hay una suerte de etiquetas que te dice quién publica la información. Y hay otras etiquetas que te dicen el carácter de la misma, es decir, si es una nota de opinión, si es una columna, si es una información que viene soportada por un chequeo de datos o si es una nota informativa tal cual. Y esto tiene que ver también, y es pregunta, con el combate, digamos, a las noticias falsas o a los llamados fake news, que vimos que en Estados Unidos tuvieron un papel súper importante en la elección de Donald Trump. Esto tiene que ver también con una sí, o sea, con una intención de decir, a ver, no todo lo que se publica en Internet debe ser visto como si fuera noticia, ¿no? Lo que ayuda mucho a Google es que el trabajo con el contenido noticioso o informativo no tiene un día, 2 días, 3 días. Y evidentemente la experiencia que todos tenemos con la información en Internet va cambiando. Entonces sí es una respuesta a todos los cambios que se han venido dando en los últimos años. Y lo que se pretende también es ofrecerle al usuario. Ha habido muchos comentarios con respecto a, sí, claro, pero la información que yo veo en Internet es nada más la que mi patrón de búsqueda genera. Es decir, veo el punto de vista más cercano a mis intereses, pero desconozco lo que está allá afuera. Entonces, con el fin de ir atendiendo todas estas nuevas necesidades que requiere acceder al contenido informativo, la versión de escritorio pues apela a eso, claro, ¿no? A darte más contexto de dónde viene esta información, quién la edita, cuáles son los diferentes puntos de vista, ¿no? Exacto, y las etiquetas cumplen un poco ese papel. Lo último con respecto a Google Noticias es que también tienes la posibilidad de conocer la cobertura completa. Es decir, si hay alguna situación que a ti te interesa mucho, le das clic a esa nota y te ofrece diferentes instituciones informativas que están generando contenido, no solamente las más grandes, sino también medios independientes que son relevantes. Y por último, control. Eso también comenzó a pasar en Twitter y en Facebook, ¿no? O sea, tú le das clic a una noticia o te paras encima de un tweet que te parece interesante y de inmediato se despliegan distintos tweets que tienen que ver con el tema, ¿no? Exacto, es decir, es un esfuerzo por recuperar la mayor información para que tú tengas una visión más completa de lo que está ocurriendo o de lo que a ti te interesa. Y por último, el control y que tú tengas la posibilidad de definir. Hay una pestaña dedicada a la experiencia que el usuario quiere tener en la parte de noticias,
más allá de que tú elijas quiero deportes, espectáculos, política, pues también editar este tipo de conceptos, preferir unas fuentes informativas con respecto a otras, para que la experiencia sí sea efectivamente la que tú defines y tengas la posibilidad de acercarte, ahora que estamos saturados de información, a la información que tú quieres tener. Bueno, pues ya saben, ahí está la nueva versión de Google Noticias. Hay que verla, hay que revisarla y me parece sí muy interesante que se presente, digamos, justamente en un contexto en donde, como tú dices, tenemos muchísimas fuentes de información. No siempre sabemos si las fuentes de información, sobre todo en términos de noticias, son efectivamente fuentes confiables y verificadas. Y creo que eso es súper, súper importante y qué bien que digamos que las grandes compañías de tecnología le estén entrando al tema en serio, ¿no? Porque publicar información en Internet ahora sí lo podemos hacer todos. Claro. Pero realizar una labor periodística, la verdad es que no todos tenemos la capacidad de hacerla y hay que darle hay un valor enorme, Exacto. ¿no? Hay un valor enorme en la información. Para la sociedad particularmente es un gran valor y el tener la posibilidad de organizar esta información y acercárselos a los usuarios, pues eso forma parte de la misión de la compañía. Bueno, pues ahí está. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Nos vamos.